¿Alguna vez has sentido que hay algo detrás de todo? No es obvio, ni claro, pero siempre está ahí. Un símbolo extraño en un billete. Un edificio con una arquitectura imposible en pleno corazón de la capital. Un político levantando la mano en un gesto que no puedes explicar. Una revolución que estalla justo a tiempo, como si alguien hubiera escrito el guión siglos antes. Y entonces ves el patrón. En Francia, en América, en Sudamérica, del siglo XVIII al XXI, desde constituciones hasta guerras, desde templos antiguos hasta algoritmos modernos. Nada es lo suficientemente sólido como para acusar, pero tampoco lo suficiente para ignorarlo. Su nombre es los masones, también conocidos como la Orden Masónica. No son una sociedad secreta, sino una sociedad de secretos. No gobiernan el mundo por la fuerza, lo construyen desde las sombras, a través de símbolos, rituales, filosofía y una paciencia que supera a la del tiempo. No los encontrarás en tus libros de escuela, pero sus huellas están en los cimientos de casi todas las instituciones. No aparecen cuando se escribe la historia, porque ya estaban allí antes de que alguien tomara una pluma. Esta noche, Historias antes de dormir, te invita a un viaje extraordinario, no a través de las páginas conocidas de los libros, sino por las pequeñas grietas donde los verdaderos secretos quedaron enterrados. Juntos levantaremos el polvo de catedrales selladas, seguiremos mensajes encriptados bajo tierra, escucharemos silenciosas batallas entre el Vaticano y órdenes ocultas, y observaremos leyes que cambiaron el mundo, escritas por manos sin nombre. Esto no es fantasía, es real, solo que fue olvidado, a propósito. Y si sigues despierto al final, tal vez entiendas por qué los mayores constructores de la historia nunca necesitaron fama. Solo necesitaban que sus obras siguieran ahí, silenciosas, por siglos. No existe un momento exacto marcado como el nacimiento oficial de los masones. Aparecieron antes de la Constitución inglesa, antes de la Revolución Francesa, incluso antes de que los mapas modernos dieran forma al mundo. Nunca anunciaron su llegada. Dejaron que la historia hablara por ellos, a través de símbolos. En manuscritos de la Inglaterra y Escocia medieval, el término Freemason aparece por primera vez en el siglo XIV. No como una organización, sino como un estatus. Eran albañiles libres, libres de los señores locales, libres de la iglesia, libres de estar atados a una sola tierra. Viajaban por Europa construyendo catedrales, castillos y observatorios, llevando consigo un sistema extraño de símbolos que nadie fuera de su círculo podía comprender. Y desde ahí se convirtieron en una amenaza silenciosa. Las iglesias que construían no eran comunes, cúpulas como el ojo que todo lo ve, espirales alineadas con la proporción áurea, ventanas octagonales que hablaban un lenguaje geométrico secreto. La iglesia empezó a sospechar. Estos hombres no solo construían con piedra, construían con ideas. En cada ladrillo había una filosofía que no venía de la Biblia. Y cuando los caballeros templarios fueron destruidos por el rey Felipe IV de Francia, en 1307, no todos fueron ejecutados. Algunos simplemente desaparecieron. Fueron perseguidos por años. Luego, de pronto, el rastro se apagó. Sin cuerpos, sin tesoros, pero su cruz roja empezó a aparecer dentro de los templos de las guildas de canteros en Escocia. ¿Coincidencia? No hay pruebas sólidas de que los últimos templarios se unieran a los masones, pero tampoco hay pruebas para descartar la sospecha. Ambos grupos compartían estructuras secretas, sistemas codificados y una lealtad absoluta, no a un rey ni a un papa, sino entre ellos. Con el tiempo, aquellos masones ya no sostenían cinceles y martillos, sostenían planos, documentos legislativos, mapas. Se convirtieron en constructores anónimos, ya no de monumentos físicos, sino de los cimientos de un nuevo orden mundial, en la política, la religión,
la filosofía y la ciencia. En los primeros borradores de la Constitución de los Estados Unidos, los académicos encontraron frases, símbolos y estructuras lingüísticas extrañamente similares a documentos masónicos. George Washington era masón. Benjamin Franklin también. En la ceremonia de colocación de la primera piedra del Capitolio, Washington vistió un delantal masónico y realizó un ritual antiguo frente a miles de personas, ninguna de las cuales entendió su significado. Y hasta hoy nadie lo entiende por completo, porque para comprenderlo, debes estar dentro. Los masones no se ocultan por miedo, se ocultan porque no necesitan ser vistos. Nadie sabe con exactitud cuándo se convirtieron oficialmente en una sociedad secreta. Durante siglos ni siquiera se llamaban así. Eran simplemente los mejores constructores de Europa, y quizá por eso fueron los primeros en entender una verdad crucial. La arquitectura podía ocultar mensajes, y quienes sabían ocultarlos tenían el poder real. En la Inglaterra del siglo XIV se levantaron estructuras que aún desconciertan a los historiadores, no solo por su técnica avanzada, sino por los detalles que los manuales modernos suelen ignorar. Símbolos diminutos escondidos en rincones imposibles, muros alineados con el sol del solsticio de invierno, estatuas aparentemente decorativas, pero con motivos ancestrales de Egipto o Sumeria. Todo tenía algo en común. Fueron construidos por guildas de masones libres. Y libres no solo significaba libres de un señor feudal, significaba libres en pensamiento. En una época en la que la Iglesia controlaba el conocimiento, cuando se quemaban libros y se ejecutaba a los pensadores, los masones, formados en geometría, astronomía y mecánica, eran de los pocos que tenían acceso a sabiduría antigua. No la enseñaban en escuelas, la transmitían de boca en boca, mediante rituales, a través de símbolos. Y esa tradición oral inquietaba a los papas. Para el siglo XV comenzaron a aparecer logias en toda Europa, no solo como lugares de reunión para constructores, sino como centros de discusión, investigación y transmisión de conocimiento fuera de la Biblia. Geometría griega, filosofía hermética, astrología babilónica, incluso traducciones de la cábala hebrea. Para el exterior, esto era herejía. Dentro de sus muros, era ciencia. Y entonces ocurrió algo extraño. Con el tiempo, cada vez menos constructores asistían a las logias. En su lugar empezaron a llegar eruditos, abogados, médicos, nobles, incluso reyes. No iban a aprender a moldear piedra, iban a aprender a moldear algo más, el poder en silencio. Ese fue el punto de inflexión. La fecha aparece en los archivos como un simple acto administrativo. 13 de octubre de 1307. Órdenes selladas, firmas reales, acusaciones repetidas como una letanía. Pero lo que ocurrió aquella noche no cabe en ningún decreto. Lo que quedó escrito no captura la textura del miedo ni la precisión del movimiento. Y aunque los libros mencionan cargos, bulas y justificaciones, lo que realmente sucedió no puede entenderse desde el papel. Hay acontecimientos que solo existen en la fricción entre la piedra y la sombra. París cayó en un silencio extraño antes de romperse. Un silencio espeso, como si el cielo hubiera inhalado demasiado y se negara a soltar el aire. Sobre los techos inclinados, las nubes se arrastraban pesadas, reteniendo la luna tras un velo sucio. Las calles empedradas dormían bajo una capa de humedad que olía a madera vieja y carbón apagado. Era una noche que no prometía nada, y sin embargo anunciaba algo. Luego vinieron las antorchas. Primero, el sonido. Un crepitar de leña encendida que avanzaba a ritmo constante, como si la ciudad respirara fuego. Después, la luz rojiza derramándose entre callejones, golpeando las fachadas de piedra, dibujando sombras largas que temblaban sobre ventanas cerradas.
El olor del humo bajó por las calles estrechas y se pegó a la garganta con un sabor amargo, mezcla de resina quemada y hierro oxidado. No era el humo de una hoguera, era el humo de una decisión. Los pasos siguieron al fuego. No pasos desordenados, sino coordinados, marcados, calculados. Soldados moviéndose en grupos, guiados por un mandato que no admitía dudas. Había un ritmo en los cascos golpeando la piedra, un ritmo que no dejaba espacio a la improvisación. Las órdenes habían sido distribuidas con antelación, preparadas con una minuciosidad que solo un poder inquieto puede ejercer. La luz rojiza alcanzó las primeras puertas. Se oyó el golpe seco del metal contra la madera. Luego, un grito. No uno largo, sino uno breve, como si la sorpresa lo hubiera cortado antes de nacer. Las cadenas tintinearon cuando fueron levantadas. El hierro tenía un brillo helado bajo las antorchas, y en ese contacto, el hierro contra la muñeca, el hierro contra el aire húmedo, la noche se reveló por lo que era, un acto de captura simultánea, diseñado para que nadie escapara, para que todos callaran al mismo tiempo. La Orden del Temple, que durante siglos había movido dinero, rutas, conocimiento y piedra, no fue derribada por un ejército enemigo, sino por la combinación más antigua del poder, un rey endeudado y una iglesia temerosa. Felipe IV había encontrado en los templarios una riqueza que no podía controlar y una autonomía que no podía tolerar. Clemente V había preferido inclinar la cabeza antes que enfrentarse a la corona francesa. Y así, lo que se encubrió bajo cargos de herejía no era más que un ajuste de cuentas disfrazado de piedad. Los registros siguieron de casa en casa, de torre en torre, de salón en salón. Las torres del Temple, normalmente imponentes, parecían esa noche hundirse bajo su propio peso. La piedra misma parecía contener el aliento. La ciudad la percibía, aunque no lo dijera. Se estaba desmontando una estructura de siglos, ladrillo por ladrillo, símbolo por símbolo. Los templos resonaron con portones que cedían. El crujido de la madera rota se mezclaba con las oraciones murmuradas en latín apresurado. Había olor a pergamino viejo, a sudor atrapado en armaduras, a cera derretida que chorreaba sobre baldosas frías. Las antorchas hacían que las sombras parecieran figuras vivas moviéndose entre columnas. Y en medio de esa distorsión visual, algo se repetía. El gesto brusco de confiscar, el susurro de las acusaciones, el cierre definitivo de una celda. Los templarios no tuvieron tiempo de comprender el alcance de lo que estaba ocurriendo. Aquella noche, lo único claro fue la forma en que el fuego iluminó los escudos, mientras eran arrebatados de las paredes. La historia oficial dirá que se confiscaron documentos, propiedades y sellos, pero los testigos silenciosos, las paredes, las piedras, las vigas quemadas, hablarían de otra cosa, del intento desesperado por borrar un tipo de conocimiento que no respondía a la autoridad eclesiástica. En medio del registro, cuando la última puerta cayó, el suelo retumbó con un sonido hueco, un golpe que no correspondía al material del piso. La antorcha más cercana se inclinó hacia esa vibración. La luz roja reveló una losa desplazada. Debajo se abría un descenso abrupto, un pasadizo, una cámara sellada, una cripta. Los soldados no la buscaron, simplemente estaba ahí, como si la noche necesitara mostrarla. La escalera era estrecha, de piedra húmeda, cubierta de musgo. El aire dentro estaba detenido, cargado de un olor a mineral oxidado, como si la tierra respirara por heridas antiguas. Un eco suave acompañaba cada movimiento, un eco que no pertenecía a la superficie. Al fondo, sobre un muro desgastado por siglos, apenas visible bajo capas de polvo, permanecía una inscripción que el fuego iluminó a medias. Una línea rota, inclinada. Una forma que el ojo reconocía más que la mente.
una cruz roja, no la cruz templaria habitual, no la cruz documental, no la cruz dibujada en sellos papales. Una cruz distinta, más antigua en su trazo, más directa en su intención. Una señal que, pese a rozar el olvido, había sobrevivido a la humedad, al silencio y al miedo. Y aunque los libros posteriores intentarían clasificarla como variación, ornamento o deterioro, esa marca no se parecía a nada que perteneciera al ritual conocido del temple. Esa forma, esa pequeña desviación del símbolo habitual, volvería a aparecer siglos después, oculta en piedras levantadas lejos de París, en talleres donde la luz se filtraba de otra manera. Una señal que, para quien supiera mirar, no era un final, era un hilo. La cripta quedó expuesta, con la cruz señalando hacia algo que el fuego no podía borrar. Y la noche, que hasta entonces había actuado como un borrador, terminó revelando una dirección: el norte. La historia a veces se anuncia por gestos pequeños: una orden puesta en pergamino, una antorcha que traza una línea sobre la piedra, un cerrojo que cede. El acontecimiento cuya sombra llega hasta las logias posteriores no aparece solo en actas, se registra primero en la textura de la ciudad. El 13 de octubre de 1307 quedó escrito en los libros como fecha de arrestos y procesos. Pero la lectura que interesa aquí observa cómo esa fecha se desplegó en la materia. Plazas que crujieron bajo botas, puertas forzadas, piedras removidas con prisa. París se cubrió de un cielo denso y bajo, con la humedad pegada a los muros. Las plazas empedradas reflejaron la luz de antorchas que avanzaban en filas, y cada llama proyectó sombras alargadas que parecían mapas fugitivos sobre la losa. El aire olía a resina quemada y pan, con un retrogusto metálico que quedaba pegado en la garganta. Un sabor que, más tarde, habría de asociarse a testigos que solo recordarían el olor antes que los nombres. De las casas brotaron sonidos cortos, cierres que se rompían, pasos apresurados, un grito que se amortiguó tras un portón. La noche adquirió, en conjunto, la cadencia de una operación planificada. La orden vino desde la corona. Felipe IV, inmerso en deudas y en la necesidad de consolidar el poder real, impulsó la acción que buscaba desarticular una autoridad paralela. El papado, con Clemente V como figura central en un entramado de prudencias políticas, ofreció una mirada que raramente se tradujo en protesta pública. La colaboración, cuando no la omisión, fue parte del escenario. Los registros oficiales consignan cargos y procedimientos. Las huellas materiales muestran una ejecución coordinada. Notarios que sellaron listas, alguaciles que ejecutaron mandatos, fogones que apagaron la luz de patios y archivos. Las filas de antorchas trazaron corredores de fuego sobre las piedras. Los sonidos mecánicos, cerrojos que cedían, tablas que chirriaban, ruedas que arrastraban, componían la banda sonora de un Estado que se afirmaba a sí mismo con violencia administrada. En ese teatro nocturno, los objetos tomaron protagonismo. Grilletes que enfriaban la piel, cofres abiertos en la prisa, manuscritos encerrados en manos ajenas. Lo que la documentación llamaría evidencias no siempre fue material visible. Muchas de las cosas más peligrosas eran ideas que habían pasado de boca en boca, diagramas cosidos en telas, medidas de proporción memorizadas y transmitidas por aprendices en talleres. De ese modo, la represión no solo alteró cuerpos y estructuras, también obligó al conocimiento a cambiar de soporte. Las fuentes formales recogen confesiones forzadas y sentencias. La continuidad que preocupa aquí está en lo que no fue quemado ni expuesto. Marcas en la piedra, signos tapados con cal, pequeñas incisiones ocultas tras retablos. Esas marcas y esos signos actuaron como depósitos alternativos de memoria cuando los libros se volvieron peligrosos. En los días y meses siguientes,
la dispersión operó con la lentitud del polvo que se posa. Oficinas cerradas, archivos intervenidos, logias y talleres que modificaron sus prácticas. El saber técnico y simbólico que había circulado en los círculos de constructores y custodios se hizo más cauteloso. Dejó de escribirse de forma pública para convertirse en tradición oral y en signos discretos esparcidos en la arquitectura. La transmisión, antaño abierta entre maestros y aprendices, incorporó códigos y reservas. Las marcas en la piedra pasaron a ser mensajes codificados, dirigidos a ojos que supieran ver. La decisión de atacar lo que se suponía una potencia ordenada tuvo un efecto colateral que no figura en las cuentas del reino: la reubicación de trayectos de saber. Talleres de canteros, logias y gremios absorben practicantes que escapan de persecuciones o que buscan relocalizar técnicas. La geografía del conocimiento muta. En siglos posteriores, aquel mapa de desplazamientos mostraría líneas hacia el norte, hacia regiones donde la mirada eclesiástica era menos hegemónica y donde las guildas podían mantener prácticas no documentadas con mayor facilidad. Entre los restos dejados por la operación, restos que no siempre ocupan páginas de los cronistas, hubo una cripta que quedó expuesta tras los registros oficiales. En su penumbra, la humedad y el tiempo habían apenas borrado una inscripción que resistía como una semejanza incómoda. Una cruz roja, trazada con una proporción y un ángulo distintos de los emblemas públicos. No fue un estandarte, fue una señal mínima, hecha para quien supiera interpretarla entre la piedra y la sombra. Esa cruz, observada en contextos distintos a lo largo de los años, reaparecería siglos después en marcas de guildas de canteros del norte. La recurrencia del signo no demuestra una continuidad documental y cerrada, pero su recurrencia sugiere una práctica: la codificación del conocimiento y la lealtad en símbolos que podían ocultarse a la vista de quien solo miraba los títulos. La inscripción apenas legible no explicaba. En su lugar ofrecía una encrucijada. La violencia del Estado había pretendido cortar una red. Al final, dejó una huella que los que seguían construyendo supieron leer. Cuando la cripta fue abierta y la marca revelada, la historia dejó de ser solamente una sucesión de fallos administrativos y juicios públicos. Mostró, en su silencio y su humedad, la dirección en la que el saber eligió reorganizarse, fuera de los libros, inscrito en piedra, desplazándose por rutas menos visibles. La acción de aquel 1307 no borró la transmisión, la forzó a cambiar su lengua. Y esa nueva lengua, cifrada en cruces discretas y en proporciones ocultas, encontró después en lugares como Escocia la posibilidad de una continuidad distinta. La cripta expuesta en París, esa cámara abierta por descuido, o quizá por designio, no ofrecía un cuerpo ni un tesoro. Solo mostraba un signo, una cruz inclinada, apenas sobreviviente a la humedad y al tiempo, que no pertenecía del todo a la iconografía templaria ni a la liturgia romana. Era una marca intermedia, un puente entre oficios, una huella que pedía ser seguida. Y cuando la ciudad volvió a cerrarse sobre sus propios miedos, cuando las antorchas se apagaron y los informes sellados viajaron hacia palacios y abadías, la pista tomó una dirección inequívoca: el norte, siempre el norte, hacia donde las piedras hablan más que los escribas. El viaje hacia Escocia, en aquellos siglos, no era una ruta, sino un desgaste. Caminos que no eran caminos, aldeas que parecían hechas de humo, vientos que cambiaban sin aviso. Pero cada penuria, cada día de barro o de escarcha, tenía el mismo propósito silencioso: acercarse al lugar donde los constructores libres habían aprendido a conservar secretos sin papel. Porque mientras Europa quemaba documentos, perseguía herejías o canonizaba dogmas, estos hombres preferían esculpir sus ideas en arcadas, dejar mensajes en un nervio de bóveda, trazar ecuaciones dentro de un simple rosetón.
Al llegar a las regiones escocesas, el aire mismo parecía distinto, más denso, más cargado de sal y turba, como si hubiera sido filtrado por siglos de tormentas. Y en ese clima, las piedras tenían una resonancia que en el continente no se escuchaba. No era un sonido claro, era un murmullo bajo, un golpe amortiguado que viajaba por las paredes cuando alguien trabajaba con cincel y maza al caer la tarde. Escocia guardaba muchas leyendas, pero la más persistente no hablaba de reyes ni de batallas, sino de manos. Manos que medían, que calculaban, que dejaban señales diminutas junto a juntas de mortero que ningún historiador medieval anotó. Las guildas de canteros de los siglos XIV y XV no eran organizaciones en el sentido moderno. Eran círculos de oficio, protectores de conocimientos que no podían escribirse sin riesgo. Cada aprendiz recibía 3 cosas antes que cualquier herramienta: un gesto, una palabra y una marca. Nada de eso figuraba en los manuales eclesiásticos ni en los registros reales. Lo que guardaban era una tradición más antigua que las órdenes religiosas y más flexible que las leyes de los reinos. Y en esas tierras, el término Freemason empezó a aparecer no como título, sino como condición. Aquellos hombres eran libres porque su saber no respondía a señores, y porque su movilidad les permitía cruzar fronteras sin que la autoridad entendiera qué transportaban realmente. No piedra, no planos, sino un lenguaje. La llegada a una de esas logias, oculta cerca de una colina donde el viento nunca descansa, ocurría siempre al anochecer. A esa hora, la luz tenue no revelaba a los hombres, sino a la piedra. La logia no era un templo religioso ni un salón nobiliario. Era una nave baja, sostenida por vigas negras, iluminada por lámparas de aceite, cuyo humo formaba espirales lentas en el techo. La penumbra no ocultaba, seleccionaba, mostraba solo lo que debía ser visto. Al fondo, sobre un muro central, se extendía un relieve que cualquier cronista podría confundir con decoración. Pero no lo era. Allí se mezclaban marcas de ensamblaje, las señales que cada artesano dejaba para identificar su labor, con trazos geométricos que parecían provenir de manuscritos árabes, y ángulos que recordaban a los sistemas de medición romanos. Un tejido imposible y sin embargo coherente. La piedra guardaba, como si fuera un libro mudo, una continuidad que ningún escriba habría entendido. La geometría como puente entre culturas, la proporción como refugio, cuando la palabra escrita podía condenar. En el interior de la logia, las voces no se elevaban. Se movían en susurros, como si temieran despertar algo que dormía entre las juntas de la mampostería. Pero no era miedo, era metodología. Las guildas habían aprendido que la transmisión oral evitaba 2 peligros: la censura y la interpretación errónea. Por eso los conocimientos se repetían en círculos, se memorizaban mediante ritmos, se compartían a la sombra de una bóveda donde cada golpe de maza trazaba un eco que ayudaba a fijar la enseñanza. Un aprendiz no leía, escuchaba, y la piedra respondía. En una noche especialmente fría, cuando el viento traía olor a mar y el aceite de las lámparas parecía menguar, algo llamó la atención dentro de aquella logia semioscura. Sobre el dintel de una puerta lateral, apenas perceptible bajo capas de polvo y humo, brillaba un trazo que no encajaba con las demás marcas. No era una señal de ensamblaje ni un número de proporción. Era una letra, una sola, tallada con mano firme, sin adornos. G. Los masones medievales no dejaban alfabetos completos. Sabían que la palabra podía delatar, mientras que una figura podía perdurar sin ser comprendida de inmediato por las autoridades. Pero aquella letra, tan directa, revelaba algo distinto: el reconocimiento de un principio, una síntesis silenciosa de geometría, generación, gnosis. La piedra, una vez más,
Hablaba donde los pergaminos callaban. Bajo la letra, casi consumida por la erosión, se extendía una frase. La luz cambia de nombre. Una advertencia o una guía. Porque en estas tradiciones, la luz no era metáfora divina, sino método, la claridad que surge al comprender la estructura interna del mundo, la misma que migró desde los constructores de catedrales hacia las logias operativas y, siglos después, hacia círculos especulativos que ya no construían edificios, sino instituciones. La inscripción no terminaba ahí. Un trazo lateral, más reciente, casi desesperado, añadía una dirección. No un lugar concreto, sino una frase que todos los canteros de la época habrían entendido. Donde el río dobla hacia la corona. Una referencia velada, un punto del mapa europeo que no aparecía en ningún tratado eclesiástico. Francia. Y así, entre símbolos que persistían y palabras que apenas sobrevivían, el camino volvía a torcerse hacia el continente. La piedra había hablado. La luz, según anunciaba el umbral, llevaba otro nombre allá. Y Francia aguardaba con sus propias grietas. La piedra no olvida. Eso queda claro cuando el viaje desde las tierras grises del norte se interrumpe frente a París, donde todo parece hablar a través de alturas, proporciones y silencios. Desde Escocia quedó resonando aquella frase. La luz cambia de nombre, como si fuera una advertencia a medias o un mapa sin coordenadas. Y es aquí, entre calles que huelen a hierro húmedo y pan tostado, donde esa luz parece adoptar un rostro nuevo. Los tiempos diferentes se superponen como láminas cuando se los mira con calma, y lo que para muchos es un templo medieval cualquiera, para otros es una anomalía calculada. París conserva varias, fachadas que no armonizan con el resto de la ciudad, torres que apuntan a lugares distintos del cielo, ventanales dispuestos con una lógica que nunca llegó a los tratados oficiales de arquitectura. El edificio que destaca, inspirado en Chartres, pero más austero, más reservado, muestra esa inquietud. Su piedra, ennegrecida por siglos de lluvia, retiene todavía un brillo que no proviene del sol. Un observador atento podría notar que la inclinación de su cúpula no responde a errores de cálculo ni a asentamientos del terreno. Es deliberada, casi desafiante, como si quisiera recordar un punto olvidado en el cielo, que no es exactamente el norte ni tampoco el este. Dentro, el aire es más frío que fuera, como si la nave guardara la respiración desde hace siglos. El olor a incienso antiguo, mezclado con polvo que raspa al inhalarlo, forma una capa que flota a la altura del pecho. Es ahí donde se percibe el trabajo de manos que no solo levantaban muros, sino que escribían sin palabras. Los constructores de este templo no trabajaron para los peregrinos ni para la liturgia. Trabajaron para la proporción. La luz filtrada a través de los vitrales, azules, rojos, verdes que se estrechan en formas que parecen flor y no lo son, cae exactamente sobre 3 puntos del suelo a determinadas horas del año. No es casualidad. La trayectoria responde a un cálculo propio de quienes conocían no solo la geometría de Euclides, sino también la matemática celeste de civilizaciones mucho más antiguas. La nave central contiene marcas de ensamblaje que solo quedan visibles cuando la luz es oblicua, como cicatrices intencionales en la piel de la piedra. Son líneas rectas que se interrumpen apenas, como si señalaran un quiebre o una desviación. Y sin embargo, todo encaja. Cada columna sostiene un peso que no parece suyo. Cada arco se curva hacia un punto que no aparece en los planos conocidos. Durante años, estudiosos discutieron si estas coincidencias eran fruto del azar, pero la piedra rara vez improvisa, y aún menos cuando los constructores pertenecían a un gremio que hacía del silencio su primera herramienta. Los canteros medievales, aquellos que empezaron a ser llamados Freemasons en los siglos XIV y XV,
Transmitían sus conocimientos mediante trazos de carbón, anécdotas a media voz y demostraciones hechas con compases de madera gastada. Pocas veces quedó registro escrito, no por falta de capacidad, sino porque sabían que ciertas verdades se deforman cuando se fijan en palabras. En este edificio parisino, todo indica que uno de esos grupos quiso dejar constancia de una tradición que viajaba mucho antes de que Europa la reclamara como suya. Si uno observa el rosetón orientado hacia el oeste, el que muchos visitantes pasan por alto, percibe un diseño que no encaja con las convenciones del gótico. No es solo un círculo con pétalos, es un diagrama. Su centro, apenas desplazado, sigue una proporción utilizada en templos de Siria y en ciertas tumbas egipcias. Sus radios no son equidistantes, sino ligeramente ajustados para que el reflejo del sol del equinoccio marque una línea sobre el coro. Esa línea coincide con una figura grabada en un capitel, un triángulo incompleto, idéntico al que apareció siglos después en ciertos planos atribuidos a masones operativos. Nada de esto está en los manuales, tampoco en los registros de la construcción. La historia oficial habla de maestros de obra con nombres vagos y de artesanos itinerantes que pasaron de una catedral a otra. Pero quien mire más despacio notará un hilo común, símbolos que se repiten, proporciones que regresan como un eco, decisiones arquitectónicas que no obedecen al programa religioso, sino a un conocimiento preservado al margen de los textos canonizados. En los pasillos laterales, el aire parece más denso. La luz de las velas proyecta sombras irregulares sobre la piedra, y algunas de esas sombras revelan marcas que no se ven con claridad a simple vista. Una de ellas, situada a la altura del hombro en una columna secundaria, muestra un círculo atravesado por una línea recta. No figura en inventarios ni en estudios restaurativos. Es una marca de cantero, sí, pero su forma coincide con antiguas representaciones de un principio geométrico que luego se asoció a logias masónicas de Escocia. El rastro parece haber cruzado Europa sin hacer ruido, dejando señales en capiteles, cornisas y muros, como si un mismo pensamiento hubiera guiado manos separadas por países y siglos. Hay algo más en este templo parisino, una especie de desorden organizado. La cúpula inclinada que domina el centro no solo rompe con la simetría habitual del gótico, también apunta hacia un punto específico que no coincide con rutas tradicionales de peregrinación. Algunos historiadores han sugerido que la inclinación responde a un cálculo astronómico hoy perdido, posiblemente ligado a una constelación que marcaba cambios de estación o la fecha de un ritual antiguo. Sea lo que sea, la intención es clara. Quien diseñó esta estructura sabía que la luz no es solo iluminación, sino un lenguaje. En la sacristía, una estancia que huele a madera seca y pergamino envejecido, se conserva un fragmento poco estudiado, un pequeño dibujo en tinta desvaída. Representa un rectángulo dividido en secciones irregulares, acompañado de una nota marginal que los expertos interpretaron como un simple recordatorio técnico. Pero la nota habla de otra cosa. Jerusalén no es solo ciudad, es archivo. Una frase que descoloca porque parece fuera de contexto, más cercana a un mensaje transmitido en secreto que a un apunte de obra. El fragmento también señala 3 puntos conectados entre sí por líneas rectas, como si formaran una ruta. Uno de esos puntos coincide con la posición aproximada del templo. La pista vuelve a moverse hacia el sur, hacia el Mediterráneo, donde tantas rutas comenzaron y donde tantos conocimientos se ocultaron bajo capas de arena y tiempo. La cúpula inclinada, los vitrales que señalan fechas precisas, las marcas de cantero que no aparecen en los registros, todo parece indicar que la luz, efectivamente, ha cambiado de nombre, y ahora busca el siguiente, hacia el mar. La idea había quedado suspendida en el aire,
como polvo iluminado por un rayo oblicuo. Jerusalén no era solo un lugar, sino un archivo. El comentario del erudito parisino seguía resonando mientras la mirada se perdía en los corredores de piedra, en esos pasillos donde el tiempo parece no avanzar, sino acumularse. Y así, siguiendo esa línea casi invisible que une proporciones, rituales y silencios, la historia se desplaza hacia siglos atrás, cuando otros ojos descendieron bajo la tierra buscando algo que nadie se atrevió a escribir por completo. Las crónicas oficiales hablan de campañas, reyes, indulgencias, batallas que dejaron campos ennegrecidos y pactos sellados a fuego. Pero lo que aquí importa, en esta grieta que late entre lo dicho y lo callado, es lo que no está en los registros, lo que apenas sobrevive en testimonios contradictorios, en relatos que pasan de voz en voz, en fragmentos que nunca alcanzaron la superficie de un códice completo. Jerusalén, durante los siglos XII y XIII, era una ciudad sostenida entre plegarias y acero. El amanecer llegaba acompañado de olor a arena caliente, de humo de lámparas de aceite, de mercados que ya hervían antes de que el sol terminara de asomar. En ese aroma espeso vivían los cruzados, los comerciantes, los intérpretes, los monjes, y también un grupo de hombres cuyo nombre aún hoy provoca más preguntas que certezas: los caballeros del Temple. No es esta una historia sobre ellos, sino sobre los que vendrían siglos después, pero es necesario mirar brevemente hacia los cimientos que dejaron, porque cada arquitectura necesita su fundación, y la tradición masónica, por muy moderna que parezca, tiene raíces que se nutren de antiguas búsquedas. Y hubo una búsqueda, sí, bajo un conjunto de ruinas donde se cruzaban relatos bíblicos con leyendas más antiguas que la propia ciudad. No hay consenso. Algunos dicen que cavaron bajo la explanada conocida hoy como Haram al-Sharif, otros que se adentraron por túneles más viejos que Roma misma. Los cronistas musulmanes escribieron sobre francos que excavan como topos. Los latinos respondieron con silencios. La única coincidencia entre ambos bandos es que algo se removió, algo fue encontrado, o al menos, algo fue visto. El olor a tierra removida debió de ser intenso. Es fácil imaginar el polvo flotando en haces de luz temblorosos, el roce áspero de la piedra al desprenderse, el eco húmedo de pasos que descendían demasiado profundo para estar allí por simple curiosidad. La ciudad sobre ellos tenía su propio ritmo: rezos, martillos, cascos pasando. Pero bajo tierra el sonido se comprimía hasta convertirse en un murmullo áspero, como si la piedra vigilara. Los rumores que viajan por siglos nunca conservan la forma original, pero mantienen el pulso. Y los rumores sobre estas excavaciones hablan de pergaminos. No rollos completos, no tratados organizados, sino hojas sueltas, fragmentadas, algunas ilegibles por la humedad, otras escritas en alfabetos que ningún escriba local reconoció. Entre esos fragmentos, según la tradición que pasaría de mano en mano y que siglos después resonaría en logias de Escocia, había dibujos, no de santos, ni de ejércitos, ni de genealogías, dibujos geométricos, trazos que recordaban más a planos que a oraciones, ángulos y círculos encadenados, proporciones que anticipaban conceptos que Europa aún tardaría generaciones en volver a comprender. Lo notable es que esos trazos no encajaban en ninguna escuela conocida. No eran griegos puros, ni romanos tardíos, ni diagramas rabínicos. Eran mezcla, como si alguien, mucho antes, hubiera intentado unir tradiciones que no debían mezclarse, como si la ciudad hubiera funcionado realmente como un cruce de saberes, un archivo, no de textos, sino de estructuras mentales. Los hombres que bajaron a esas cámaras no sabían que sus descubrimientos, deformados por la transmisión oral,
terminarían varias centurias después en logias muy lejanas, donde canteros libres repetirían símbolos que nadie sabía ya explicar, pero todos reconocían, porque la piedra recuerda incluso cuando los hombres olvidan. Las órdenes posteriores, las bulas que prohibieron, los juicios que destruyeron, borraron casi todo rastro documental. El fuego se encargó del resto, pero ciertos ecos sobrevivieron. Un dibujo que reapareció en un manuscrito escocés del siglo XV. Una proporción aplicada a una ventana octogonal que ningún tratado local justificaba. Un sutil giro en un símbolo que, siglos después, cruzaría el Atlántico hacia nuevos cimientos. El hilo no es sólido, es frágil, disperso, incompleto. Pero existe. Y cuando uno sigue suficientes fragmentos, la forma se insinúa. 3 siglos después de aquellas excavaciones, mientras Europa apenas entendía cómo reconstruirse tras guerras y pestes, los Freemasons adoptaban un lenguaje simbólico que no miraba al cielo buscando milagros, sino a la tierra buscando patrones. Y parte de ese lenguaje, según ciertas tradiciones internas, provenía de esos pergaminos disgregados, o de la idea de ellos. A veces, lo que importa no es la evidencia física, sino la dirección hacia la que apuntan los mitos. Y aquí, en el umbral entre historia y eco, aparece el fragmento más citado, aunque nadie sabe ya de dónde procede. Se dice que fue encontrado en una caja de madera cubierta de sales del desierto, casi pulverizado. Se dice también que quizá nunca existió y fue solo la interpretación tardía de otra cosa. Eso poco importa. Lo que importa es la frase que sobrevivió. Cuando la línea despierte, la sombra buscará forma. La geometría se alzará donde la piedra recuerde, y su camino será uno, aunque cambie de nombre. Un eco que conecta Jerusalén con Escocia, y, de algún modo, con tierras que aún no habían sido trazadas en mapas. La historia, una vez más, no entrega certezas, entrega direcciones. Y esta dirección mira hacia el horizonte americano, donde esa geometría, la que despierta, reaparecerá siglos después. Las historias sobre manuscritos desplazados, cofres sellados y fragmentos que hablaban de una geometría despierta, no terminaron en Jerusalén. No podían haber terminado allí. Cada texto perdido, cada símbolo arrancado de un muro, tenía la costumbre de reaparecer siglos después, en lugares donde nadie pensaba buscar. Por eso, cuando los barcos comenzaron a cruzar el Atlántico llevando colonos, oficios, miserias y esperanzas, también llevaron algo más, ideas que no cabían en los libros oficiales. Y así, lo que quedó enterrado bajo templos antiguos empezó a respirar de nuevo en tierra americana. El tránsito desde los puertos ingleses no fue un viaje amable. Las bodegas olían a humedad rancia, a madera que había absorbido mares enteros, a cuerda salinizada. El crujido de los mástiles acompañaba noches interminables, y durante el día el viento golpeaba las lonas con la brusquedad de quien empuja a los recién llegados hacia un destino forzoso. Aún así, entre el vaivén del barco, surgían conversaciones susurradas, gestos que parecían casuales, pero que repetían la misma precisión vista antes en guildas europeas. Una mano que traza un compás invisible, un pulgar que toca 2 veces un nudo en la baranda. En apariencia, eran obreros. En esencia, trasladaban una tradición hecha de proporciones, símbolos y un silencio cargado de significado. Cuando por fin avistaron las costas de las colonias inglesas, el olor a tierra húmeda se mezcló con humo de chimeneas y con el aire tenso de un territorio aún sin forma definida. Las calles de Boston, Filadelfia o Williamsburg no tenían la majestuosidad de las catedrales góticas ni las piedras milenarias de Europa, pero conservaban algo parecido a un lienzo en blanco,
un espacio donde construir sin la mirada vigilante de reyes ni cardenales. Y allí, en tabernas de madera, en salas traseras de posadas, en sótanos apenas iluminados, comenzaron a nacer las primeras logias coloniales. No eran grandes ni solemnes. Una lámpara de aceite colgando de una viga, mesas donde la madera rezumaba resina al tacto, un piso desigual que crujía bajo botas gastadas. Pero entre esos materiales humildes flotaba un aire distinto, la sensación de que algo antiguo encontraba tierra fértil. Uno podría imaginar a Washington como un general antes que nada, o a Franklin como un político, un impresor, un diplomático. Pero en estas salas, en estas noches espesas donde la luz apenas alcanzaba para leer un compás tallado, ambos eran otra cosa, hombres que entendían la arquitectura moral antes que la arquitectura política. No porque gobernaran mediante símbolos, sino porque sabían que un símbolo podía sostener siglos si se colocaba en el sitio correcto. En las reuniones, los asistentes no hablaban de dogmas ni obediencias ciegas. Hablaban de diseño, de cómo un edificio podía enseñar justicia, de cómo una proporción podía sugerir igualdad, de cómo un ritual sin dioses visibles podía despertar responsabilidad en quien lo ejecutara. Los documentos que circulaban entre ellos tenían el olor a tinta fresca de las imprentas coloniales, mezclado con polvo traído del viejo mundo. Y aunque las hojas parecían nuevas, los conceptos no lo eran. Eran ecos de Escocia, murmullos de Inglaterra, trazos heredados de manos que nunca pisaron América, pero que la habían imaginado sin saberlo. En una de esas noches, cuando la lluvia tamborileaba contra los postigos como un mensajero insistente, se reunieron en Filadelfia para deliberar sobre un edificio que aún no existía, pero que pronto sería símbolo de una nueva identidad. Sobre la mesa, una piedra angular descansaba como si cargara siglos. Su superficie era rugosa, fría, y al tocarla dejaba en los dedos una humedad que parecía venir de lugares mucho más antiguos que aquella ciudad. Sobre su cara superior, apenas visible bajo el aceite de las lámparas, se insinuaban dos líneas, una vertical, una horizontal. No formaban ninguna letra conocida, pero su intersección evocaba algo que remite al equilibrio, al punto que sostiene tanto al peso como a la intención. Fue en esa sala donde la noción de logia cambió de continente sin cambiar de naturaleza. Las voces bajas, los gestos medidos, la precisión en cómo cada herramienta se colocaba sobre la mesa, todo resonaba con las prácticas de aquellos gremios medievales que habían sabido guardar secretos sin esconderlos, realmente. Basta con tallarlos en piedra y confiar en que nadie sabrá leerlos. Franklin, con las manos aún manchadas de la tinta de su imprenta, hablaba del poder de las palabras, pero también de sus límites. Washington, más silencioso, observaba la piedra. El ambiente estaba impregnado de olor a café recién calentado, de madera húmeda, de la expectación que antecede a los acontecimientos irreversibles. La conversación no trataba de independencia, no todavía, sino de estructura, de cómo construir algo que resistiera no uno, sino varios siglos. Porque, como en todo trabajo masónico, la obra no era para ellos, sino para quienes vendrían después. La lluvia cesó de repente, como si el cielo escuchara. Se hizo un silencio espeso. Un hombre, cuyo nombre no quedó registrado, porque algunos nombres se pierden a propósito, tomó la piedra angular entre sus manos. La levantó con respeto, no como un objeto, sino como si fuera una promesa. Se escuchó entonces una frase que cruzó océanos, que sobrevivió a logias derrumbadas, a guerras, a revoluciones. No hay luz sin oscuridad. No era amenaza ni advertencia, era recordatorio. Uno que conectaba aquella sala colonial con una cripta remota en Escocia, con manuscritos descoloridos, con templos reconstruidos muchas veces.
La piedra fue depositada en el suelo con un golpe sordo, casi un latido. Y con ese gesto, aunque ninguno lo supo en ese momento, la arquitectura política de un país nuevo comenzó a levantarse. La ceremonia terminó con la lámpara titilando como si dudara entre apagarse o iluminar algo más. Nadie miró directamente la piedra, pero todos sabían que aquella noche, sin anuncios ni banderas, se había colocado algo más que un cimiento, algo que seguiría creciendo en silencio. El eco de la ceremonia en Filadelfia aún vibraba cuando el verano de 1787 abrió sus puertas como un horno silencioso. Las calles, ensanchadas por carretas y discusiones, respiraban un calor espeso que parecía colarse incluso entre las persianas cerradas de la sala donde se redactaría el futuro. Nadie fuera de ese recinto podía adivinar cuánto del viejo mundo se manifestaría entre las vigas del nuevo. Y, como siempre, los libros posteriores contarían lo esencial con economía. Nombres, votos, compromisos, fechas exactas. Pero lo que realmente ocurrió ahí dentro, lo que no se imprimió en ninguna página, pertenece a otro tipo de relato, hecho de gestos mínimos, símbolos escondidos y decisiones tomadas bajo una luz que no era solo la de las velas. 3 días después de la ceremonia preliminar, cuando la piedra aún estaba tibia por las manos que la habían tocado, los delegados comenzaron a llenar la sala principal. El aire olía a tinta fresca y a sudor atrapado bajo las pelucas. Las ventanas permanecían casi cerradas para mantener la confidencialidad, y eso dejaba entrar apenas una franja de luz, la suficiente para iluminar los pergaminos doblados sobre las mesas, pero no lo bastante como para suavizar las sombras afiladas bajo los bancos. Las discusiones empezaron de forma tenue, como un murmullo que buscaba su lugar. Desde fuera, la ciudad escuchaba tan solo fragmentos dispersos, el crujido de una silla movida, el golpeteo de un bastón impaciente, la respiración de un escribiente que corregía una línea torpe. Dentro, en cambio, se sentían tensiones más profundas, casi invisibles, como las líneas geométricas que sostienen un edificio sin que sus muros lo revelen. De cuando en cuando, una mano se alzaba para pedir palabra. Algunas temblaban no por duda, sino por el peso de lo que se estaba moldeando. Una nación no se levanta solo con leyes. Necesita un espíritu, un mapa interior que la guíe más allá de las generaciones que firman sus cimientos. Y ciertos delegados, conocedores de tradiciones más antiguas, comprendían que el lenguaje podía hacer más que regular, podía orientar, podía ordenar el mundo. Un escribiente dejó caer un sello de cera sobre un pliego reescrito por quinta vez. El olor cálido de la resina quemada se mezcló con el del metal de las matrices. Sobre la mesa, el diseño que encabezarían los documentos mostraba líneas rectas, círculos discretos, proporciones que recordaban ecos medievales, señales demasiado precisas para ser casuales, demasiado modestas para ser mencionadas. Hubo un momento, uno de esos que no aparecen en los relatos oficiales, en el que los delegados guardaron silencio sin necesidad de ser llamados. Quizá fue el crepitar de la cera en una vela consumida, o el modo en que la luz cayó sobre la punta de una pluma. Nadie lo sabe. Lo cierto es que, durante ese lapso breve, la piel del tiempo pareció tensarse, como si los siglos que habían llevado desde Escocia hasta América se alinearan con un propósito que solo ellos entendían. Luego, las palabras continuaron. Compromisos, discusiones sobre representación, sobre poderes distribuidos, sobre ese equilibrio frágil que impediría que un continente recién nacido repitiera los errores de antiguas coronas. En la superficie, era política. En capas más hondas, era ingeniería. Uno de los delegados deslizó un mapa sobre la mesa. No era un mapa geográfico, sino un esquema conceptual. Flechas, columnas, proporciones corregidas con tinta azul.
Su trazo recordaba la forma de un templo invertido, donde cada decisión sostenía las otras como una bóveda inmensa. Se discutió, se corrigió, se plegó. Nadie fuera de esa sala supo que, bajo todos esos papeles, otro documento reposaba. No era un borrador constitucional, ni un plan de gobierno, ni una nota. Era una figura geométrica trazada sobre un pergamino grueso, similar al que usaban las guildas de canteros medievales. Sus ángulos parecían sencillos, pero cada línea escondía proporciones antiguas. La misma distancia que une el umbral de una logia escocesa con el vértice de una bóveda gótica, la misma que se insinuaba en ciertos símbolos que habían viajado de mano en mano, de logia en logia. Algunos delegados pasaron los dedos sobre el borde del pergamino sin abrirlo. Otros fingieron ignorarlo, aunque sus miradas lo delataron. No estaba ahí por casualidad. Había sido colocado al amanecer antes de que la sala se llenara, por alguien cuya identidad nunca se registró. Ni siquiera el guardia de la entrada vio quién lo dejó. Lo único cierto es que su presencia permaneció inalterada durante toda la convención. A medida que los días avanzaban, las decisiones se volvían más urgentes. El calor golpeaba a través del techo, haciendo que las paredes exhalaran un olor a madera envejecida. La tinta tardaba más en secar. Las manos, fatigadas, dejaban sombras de sudor sobre los márgenes. Aún así, las firmas se sucedían. No se firmaba un acuerdo cualquiera, se firmaba una estructura. En el exterior, Filadelfia seguía su ritmo. Herreros martillando hierro, vendedores ofreciendo agua fresca, barcos anclados con cuerdas tensas impregnadas de sal. Nadie sospechaba que, detrás de esas ventanas cerradas, un grupo reducido estaba escribiendo algo más que un documento, un plano. El día en que se terminó el borrador final, la sala quedó en silencio. Se retiraron los pliegos, se extinguieron velas, se aseguraron las puertas. Y entonces, cuando ya no quedaban más que unas motas de polvo suspendidas en el aire caliente, el pergamino oculto bajo la mesa se movió ligeramente, como si hubiera estado esperando ese momento. La luz de la tarde cayó sobre él, revelando por fin su diseño, una figura triangular incompleta, un espacio vacío en su base y una inscripción diminuta que solo podía verse desde un ángulo preciso. No era una frase ceremonial, era una coordenada, una pista, una promesa. Alguien, nunca sabremos quién, lo dobló con cuidado y lo guardó entre papeles comunes. No se volvió a ver durante décadas, pero su sombra, la idea que contenía, permaneció. Porque incluso una nación necesita su piedra fundacional, y cuando esa piedra falta, todos comienzan a preguntar quién la esconde. La sala donde se habían discutido los cimientos de una nación no quedó completamente en silencio después de que las plumas se detuvieran. Todavía vibraba en las vigas el eco de murmullos que no fueron registrados en actas. Aún flotaba en el aire ese olor espeso a pergamino calentado por velas largas, como si la tinta fresca se negara a secarse del todo. Desde allí, desde ese mismo ambiente que parecía retener los susurros de la convención, nació otro debate, menos visible, más cargado de símbolos que de artículos legales. Y aunque los libros contarán que la nación definió su identidad a partir de decisiones racionales y acuerdos entre delegados, lo que se decidió a continuación no provino de discursos públicos. Surgió de una mesa en penumbra, de manos que conocían el peso de viejos rituales, de ojos acostumbrados a leer geometrías en vez de proclamas. Porque mientras las nuevas leyes buscaban ordenar el presente, otro grupo buscaba ordenar algo distinto, el mensaje que el futuro recibiría sin darse cuenta. Las discusiones sobre el gran sello no empezaron con un dibujo, sino con una pregunta que parecía inocente. ¿Cómo desea un país ser visto por quienes aún no han nacido? Era, en apariencia, un asunto de diseño,
Pero en la sala cerrada donde los miembros del comité se reunieron, la atmósfera era distinta. La madera de la mesa estaba marcada por años de uso. Si alguien pasaba la mano por ella, sentía hendiduras que parecían formar líneas convergentes, como si la superficie hubiese sido trazada muchas veces para contener figuras invisibles. Sobre esa mesa reposaban varios bocetos: un águila con alas extendidas, una corona de 13 estrellas, una balanza, una pirámide. Ninguno era definitivo, y todos parecían parte de un rompecabezas cuyo orden nadie quería reconocer abiertamente. Las velas, gruesas y consumidas por las horas, dejaban caer gotas de cera que olían a miel y humo. La llama, agitada por corrientes casi imperceptibles, proyectaba sombras sobre los pergaminos. Las figuras, entonces, parecían moverse. La pirámide respiraba. El ojo se abría apenas. El papel crujía cada vez que alguien lo tocaba. Un sonido seco, íntimo, casi ritual. En medio de los debates, alguien mencionó un concepto que no pertenecía al vocabulario político de la época: equilibrio de poderes y equilibrio de símbolos. La frase no quedó registrada. No estaba hecha para los diarios, pero quienes estaban presentes sabían exactamente lo que significaba. Un sello no debía solo identificar, debía recordar. Y un símbolo que recuerda es un símbolo que ata. En uno de los bocetos más antiguos aparecía la pirámide de 13 niveles, inacabada en su cúspide. Su base era amplia, sólida, dividida en bloques simétricos. El número no era casual: 13 colonias, 13 pasos, 13 edades en ciertos rituales medievales. En la parte superior, un triángulo separado flotaba, conteniendo un ojo que no pertenecía a ninguna criatura real. No era un ojo humano, pero tampoco divino. Era un ojo que observaba sin juzgar, que vigilaba sin intervenir. El debate no giraba solo en torno a si debía incluirse o no. Giraba sobre cómo incluirlo sin que pareciera una declaración abierta de su origen. Había quienes temían que un símbolo tan antiguo, asociado con tradiciones herméticas, conocimientos geométricos y reconstrucciones filosóficas, fuera demasiado evidente. Otros sostenían que su presencia era necesaria, que un país nuevo debía apoyarse en ideas viejas, pero no confesarlo. La tinta negra, espesa y metálica, desprendía un olor a hierro humedecido. Uno de los presentes, al reflexionar sobre la pirámide, pasó el pulgar sobre el borde del pergamino y dejó una pequeña mancha oscura. Era un gesto involuntario, pero casi parecía una firma no oficial, un recordatorio de que incluso las naciones se levantan sobre pequeñas marcas humanas. El ambiente estaba saturado de tensión. Afuera, la noche era apenas un borrón azul. Dentro, la luz temblorosa resaltaba las arrugas en los rostros, las ojeras de días sin descanso, la concentración absoluta que produce un trabajo que uno sabe que perdurará siglos. Alguien golpeó suavemente la mesa, no por desacuerdo, sino para fijar un pensamiento. Una nación necesita un fundamento que no pueda erosionarse con discursos. Ese fundamento no era solo político, era simbólico. Por eso, la pirámide permaneció. Por eso, el ojo también. Cuando finalmente se redactó la versión final del sello, los trazos fueron firmes, casi ceremoniales. No había temblor en la mano que delineó el triángulo superior. Tampoco había duda en la que escribió la inscripción latina, Anuit Keptis. Las palabras parecían antiguas, pero el gesto de escribirlas lo era aún más. Cada marca del cálamo dejaba una estela de luz sobre el pergamino, como si guiara la mano desde un recuerdo que no pertenecía a ese lugar. Más perturbador aún fue el momento en que, al revisar los bocetos descartados, uno de los presentes encontró un símbolo mínimo en un margen. Una pequeña G tallada en un ángulo casi imperceptible del papel, como si alguien hubiera querido firmar la obra desde un anonimato total.
No se supo quién la trazó. Tal vez nadie quiso saberlo. Cuando el sello quedó definido y la pirámide con su cúspide flotante fue aprobada, la sala se vació lentamente. Las velas seguían ardiendo, consumiendo la última cera. Sobre la mesa quedaron restos de tinta seca, pequeños pedazos de pergamino rasgado y un aire denso que parecía guardar algo más que decisiones de diseño. En ese silencio final, antes de que la puerta fuese cerrada, alguien, nadie identificó su voz, murmuró algo que quedó para siempre flotando entre las sombras del lugar. La obra está a medio hacer. La voz que murmuró que la obra estaba a medio hacer aún parecía flotar en el aire cuando el telón de la historia cayó de golpe sobre otro escenario. Porque cada vez que una idea se eleva demasiado, alguien intenta derribarla. Y la masonería, con su lenguaje de símbolos más que de dogmas, despertó antiguos temores en instituciones acostumbradas a hablar sin metáforas. Así comenzó un conflicto que no estalló en batallas públicas, sino en decretos sellados, sermones velados y papeles quemados antes de llegar a los ojos del pueblo. Las décadas siguientes se convirtieron en un campo minado para quienes buscaban aprender fuera de los límites autorizados. Las logias crecían, sí, pero también crecían los muros que las rodeaban. No muros de piedra, muros de vigilancia. El primer golpe cayó en 1738, como un trueno que no necesitó sonido. La bula in eminenti apostolatus condenó a quienes participaran en reuniones secretas donde no hubiera sacerdote que vigilara ni rey que supervisara. Lo llamaron peligro moral, peligro político, peligro para la fe. Pero, en realidad, era miedo al conocimiento que no pasaba por un púlpito. En Roma, las campanas de bronce sonaron esa tarde con un eco más grave que de costumbre. El aire olía a pergamino húmedo, resina quemada y tinta recién molida. Dentro de la sala donde se leyó el decreto, los cardenales hacían gestos mínimos, como si temieran que cualquier movimiento traicionara una duda. El Papa Clemente XII, envejecido por la enfermedad, firmó el documento sin levantar la vista del papel. La pluma raspó el pergamino con un sonido áspero, como si alguien hubiera tallado una línea en piedra. Frente a él, los sellos de cera roja temblaban por el calor de las velas. Fuera, los mensajeros partieron con el decreto enrollado, el cordel rozando la piel con una textura áspera como soga náutica. Y mientras avanzaban por calles empedradas, el rumor crecía. Hay grupos que juran lealtad entre ellos, no a la Iglesia, hombres que hablan en símbolos, que estudian geometría cuando deberían estudiar catecismo. El murmullo se extendió como chispa en paja seca. En Viena, París, Lisboa, el mensaje llegó con la misma frialdad. La luz que no provenga de un altar debe apagarse. En menos de un año, varios reinos europeos replicaron la condena. En Portugal, las logias fueron desmanteladas. En España, sus miembros perseguidos. En ciertos territorios alemanes, obligados a registrarse ante magistrados que no entendían una sola palabra del simbolismo masónico. Los edictos tenían un olor reconocible, ese aroma a papel guardado demasiado tiempo en cajones húmedos, mezclado con tinta que ya empezaba a desvanecerse. Muchos de esos documentos sobrevivieron solo parcialmente. Bordes chamuscados, márgenes arrancados, nombres borrados con cuchillas. Pero lo que importa no es el papel quemado. Lo que importa es lo que sobrevivió sin tinta. Porque mientras los reyes ordenaban cerrar puertas, las logias aprendían a reunirse en sótanos donde el aire sabía a carbón, en talleres donde el golpe del martillo disfrazaba conversaciones, o en bodegas donde la humedad hacía que las piedras sudaran. Ahí, las palabras cambiaron de forma. Los nombres se acortaron. Los símbolos se hicieron más mínimos, más discretos. En lugar de compases tallados en puertas,
apareció una marca apenas visible en un ladrillo. En lugar de un mandil ceremonial, bastaba una costura distinta en la manga. No era una retirada, era adaptación. Mientras la Iglesia reforzaba su vigilancia, los gobiernos civiles encontraron en la masonería un enemigo conveniente. En Londres, los cafés donde se reunían pensadores comenzaron a ser patrullados. En Florencia se registraron talleres completos. En Nápoles se clausuró una logia entera y se envió a sus miembros a interrogatorios que olían a madera podrida y sudor rancio. El choque no era solo político, era sensorial. Los templos masónicos, iluminados antes por velas que dejaban un aroma dulce a cera caliente, debieron sustituirse por habitaciones sin ventanas, donde el humo mordía la garganta y la humedad hacía que la ropa se pegara al cuerpo. Las instrucciones que antes se transmitían con voz firme pasaron a ser susurros, casi inaudibles, bajo el zumbido de los insectos nocturnos. Y el silencio, ese silencio denso que llena los huecos de las paredes, como si la piedra respirara, se convirtió en aliado y carcelero a la vez. A pesar de todo, la masonería no desapareció. Se disolvió en apariencia, igual que la tinta que se corre con el agua, pero dejó trazos invisibles bajo la superficie. En Inglaterra, la organización se fortaleció. En Francia, se multiplicó bajo nuevas denominaciones. En territorios donde la represión fue más fuerte, la tradición continuó en códigos, en números, en geometrías que no podían prohibirse, porque, al final, ¿quién puede prohibir un triángulo? La expansión clandestina generó un efecto inesperado. Cuanto más se intentaba borrar el rastro, más se multiplicaban los caminos. Y así llegamos al punto donde la historia vuelve a hacer un gesto extraño. En algún lugar del norte de Italia, un fuego consumió un archivo donde se almacenaban documentos confiscados a logias perseguidas. Las llamas crujieron con un sonido seco, como hueso que se parte. El aire olía a cuero quemado, a resina derretida, a tinta convertida en polvo. Los funcionarios, satisfechos, observaron el humo elevarse hacia un cielo gris. Pero el fuego no lo devora todo. A veces deja migajas que el tiempo se encarga de entregar a quien sabe mirarlas. Años más tarde, en una biblioteca donde las vigas rezumaban humedad y los estantes parecían doblarse bajo el peso de siglos, reapareció un dosier ennegrecido. Sus bordes quemados formaban un marco desigual. En la cubierta, casi borrado, persistía un símbolo hecho con regla y compás, pero alterado. No era un sello templario, tampoco era un emblema real. Era algo intermedio, una transición. En su interior, 3 líneas apenas legibles apuntaban a un lugar que no aparecía en ningún mapa conocido. Un archivo oculto, una referencia cruzada entre fechas, símbolos y reuniones que nunca debieron dejar rastro. Una historia silenciosa, pero con un eco demasiado exacto como para ser casual. Y ese eco, apenas un murmullo, marcaba el camino hacia el siguiente capítulo. La ceniza aún flotaba en los bordes del dosier recuperado, como si el papel se negara a olvidar la llama que lo había devorado. Ese olor tenue, mezcla de tinta chamuscada y pergamino reseco, marcó el tránsito hacia una época en que el silencio dejó de ser prudencia y pasó a ser supervivencia. Porque, tras los edictos, las persecuciones y los discursos temerosos del capítulo anterior, surgió algo más áspero, la necesidad de borrar a quien hablaba demasiado. En los albores del siglo XIX, las logias ya habían mutado varias veces. Algunas se habían vuelto discretas, otras abiertamente intelectuales, unas pocas eminentemente políticas. Pero en todas ellas persistía la misma sospecha por parte del mundo exterior. Si existía una estructura oculta, había que exponerla o destruirla. Así nació una serie de episodios aislados que la historia oficial registra apenas como anécdotas,
pero que, al observarlos en conjunto, revelan un patrón inquietante. El aire húmedo de la América recién independizada aún olía a madera fresca y tinta reciente, y sin embargo, en 1826, ese aroma se mezcló con un murmullo de pánico. Un hombre del norte, involucrado en disputas locales con una logia, desapareció de pronto. Sus pertenencias quedaron intactas. Su proyecto de publicar un libro con rituales masónicos quedó inconcluso. Su nombre, William Morgan. Los periódicos de la época describieron la situación con frases secas y prudentes, pero la noche en que dejó de ser visto conservó otro tipo de detalle. El barro espeso pegado a unas botas encontradas cerca del río. Un testigo que mencionó una carreta cubierta moviéndose sin linternas. El crujido de una puerta de establo que se abrió cuando no debía abrirse. Toda región tiene sus historias fantasmales, pero esta no sobrevivió como superstición, sino como advertencia. La idea de que alguien pudiera desaparecer por mencionar demasiado, o por amenazar con hacerlo, alimentó manifestaciones, discursos y movimientos que recorrieron estados enteros. Hubo quienes construyeron partidos políticos enteros alrededor del miedo a una influencia secreta. Y aunque la mayoría de esas reacciones fueron exageraciones impulsadas por rumores y tensiones locales, dejaron una huella palpable. La masonería había entrado en un nuevo tipo de clandestinidad. Las ciudades de Europa tampoco fueron inmunes. Bajo la lluvia constante de algunas capitales, es posible aún hoy reconocer antiguos portones de tabernas que servían de entrada discreta a salas interiores. Allí, durante el siglo XIX, se efectuaban reuniones donde los presentes hablaban en voz baja, como si cada frase pudiera filtrarse al exterior. Los ladrillos absorben humedad, pero también memoria. En las paredes de esas salas se registraron huellas de discusiones detenidas de golpe, de sillas movidas apresuradamente cuando alguien golpeaba la puerta equivocada, de velas apagadas antes de tiempo. La represión no llegó siempre en forma de decreto claro. En ciertos reinos europeos se adoptaron medidas ambiguas, prohibiciones tácitas, vigilancias que nunca se reconocían oficialmente, interrogatorios que terminaban sin registro escrito. Las personas que hablaban demasiado solían ser invitadas, con cortesía inquietante, a reconsiderar sus declaraciones. Quienes insistían eran transferidos a posiciones más lejanas, donde la nieve o el polvo del desierto servían para que sus voces se diluyeran. No era una caza abierta, sino un desvío sistemático. Y, sin embargo, allí donde el silencio se imponía, alguien seguía manteniendo viva la transmisión. En sótanos húmedos, el olor del carbón recién apagado se mezclaba con el roce del cuero de libros que nunca llegarían a imprentas. En casas de campo, reuniones breves dejaban tras de sí migas de pan, sobremesas rústicas y marcas en tablones sueltos que indicaban grados, palabras sustituidas, conceptos que no podían escribirse sin riesgo. La tradición oral, esa técnica más antigua que cualquier estatuto, volvió a ser la columna vertebral. La desaparición de Morgan no fue el único episodio, solo el más visible. En archivos dispersos pueden encontrarse menciones incompletas a un hombre en Baviera, a un notario en Ginebra, a un librero en Marsella, cuyo nombre aparece tachado en registros municipales. Ninguno de ellos protagonizó escándalos oficiales, pero todos tenían un elemento en común. Habían tocado frases, símbolos o rituales que la época consideraba demasiado densos, demasiado cargados de interpretaciones peligrosas. Con los años la atmósfera se volvió más densa. En América, el movimiento antimasónico creció, se institucionalizó, marchó con pancartas y discursos encendidos, y luego se desinfló lentamente, como toda ola impulsada más por temor que por comprensión. Pero incluso cuando la efervescencia bajó, algo quedó suspendido. La idea de que, en alguna parte,
un registro más amplio existía. Un registro que no narraba hechos aislados, sino conexiones. Ese presentimiento explica el hallazgo que cierra este capítulo. Durante una revisión ordinaria de documentos, ya en un periodo más estable, cuando las tensiones del siglo XIX habían amainado, apareció un cuaderno de tapas rígidas. No pertenecía a ningún archivo oficial. Tampoco figuraba en inventarios. Las primeras páginas estaban vacías, quizá intencionalmente. Las siguientes mostraban trazos apresurados, líneas cortas, abreviaturas sin sentido aparente. El papel tenía un olor inconfundible, mezcla de humedad retenida y tinta que, aún borrada, deja un eco metálico. No era un diario, no era un informe, era algo más cercano a un registro incompleto, un intento de conservación hecho por manos que escribían sabiendo que quizá no terminarían. Entre esas notas dispersas había una lista, nombres sin apellidos, símbolos en vez de profesiones, fechas aproximadas, y al final del listado, una frase apenas legible, escrita con una caligrafía distinta. Consejo sombra, incompleto por necesidad. La ausencia más elocuente no era la de nombres tachados, sino la de espacios intencionalmente vacíos, como si quien escribió hubiera dejado huecos para evitar revelar demasiado, o para que alguien, siglos después, comprendiera que esa lista no era un final, sino un comienzo. La página quedó abierta sobre la mesa, dejando al aire el olor tenue de tinta antigua. Lo que seguía, inevitablemente, conducía a un nivel más profundo. 3 noches después, cuando aún flotaba en el aire el eco del último nombre borrado de aquella lista incompleta, el mapa del poder volvió a mostrar sus fisuras, no en documentos oficiales, ni en crónicas que celebran héroes, sino en gestos minúsculos. Una puerta que se cerraba demasiado rápido, una reunión que no figuraba en ninguna agenda, un sello sin firma estampado sobre un pergamino moderno, encerrado en un archivo que pocos podían nombrar. Así es como se movía la influencia que no buscaba aplausos, deslizándose entre instituciones ya establecidas, no modificándolas de golpe, sino desviando apenas su curso. Y aunque los libros rara vez mencionan aquello que opera en penumbra, el rigor de ciertos silencios deja rastros más nítidos que cualquier acta pública. Las ciudades europeas del siglo XX ofrecían un escenario ideal para este tipo de arquitecturas invisibles. Salones privados insonorizados por cortinas tan densas que absorbían no solo palabras, sino intenciones. Universidades donde los planes de estudio se ajustaban de forma imperceptible, como si el conocimiento pudiera moldearse con la misma precisión que la piedra. Y tribunales en los que pequeños añadidos de última hora, en una sentencia, cambiaban destinos enteros, sin que nadie reparara en la mano que los había escrito. En esos ambientes, la atmósfera misma parecía cargada de una vigilancia silenciosa. El olor metálico del vino en copas demasiado pesadas, el roce del papel fino que se extendía sobre mesas pulidas a fuerza de confidencias, la vibración lejana de un reloj que no marcaba la hora correcta. Todo era una coreografía en la que ninguno de los participantes se presentaba como protagonista, pero todos actuaban con la exactitud de quienes conocen un guión más antiguo que sus propios cargos. Los registros oficiales jamás hablarán de consejos en la sombra. Preferirán términos como redes de influencia, círculos de decisión, planificación estratégica. Sin embargo, bajo esos eufemismos modernos, se dibuja una estructura que no es nueva, un eco lejano de las guildas de canteros que ya trabajaban en silencio siglos antes, cuando tallaban símbolos en piedra para indicar aquello que no debía escribirse. Lo que cambió no fue la intención, sino el material. Donde antes había bloques de granito, ahora había instituciones enteras. A mediados del siglo XX, algunos informes comenzaron a insinuar la existencia de logias, cuyo poder no se limitaba a ritos ceremoniales,
sino que extendía raíces profundas en la política, el comercio y hasta en el espionaje internacional. No faltaban ejemplos. Uno de los más sonados, y a la vez más cuidadosamente envuelto en contradicciones, fue el caso de una logia italiana, conocida como Propaganda Due, o P2. Su historia oficial es confusa, su historia real aún más. Lo cierto es que demostró algo que mucha gente preferiría ignorar, que la masonería, cuando entraba en manos ambiciosas, podía convertirse en una arquitectura de poder paralela. Pero atribuir a un solo grupo la complejidad de aquel entramado sería reducir el alcance de un fenómeno que venía acumulándose desde hacía siglos. La cuestión no era qué logia operaba, sino qué principios estaban vivos dentro de ellas. En muchos países, y no solo europeos, aparecieron patrones inquietantemente similares. Reuniones sin registro, decisiones tomadas por encima de las jerarquías formales, recomendaciones que se transmitían sin voz, solo con un leve asentimiento. Y sin embargo, incluso cuando estas acciones provocaban escándalos o investigaciones, el origen último nunca quedaba al descubierto. Lo que más llamaba la atención era la ausencia de nombres concretos. Un poder sin rostro no es necesariamente invisible, simplemente elige no presentarse. En un archivo restringido de mediados del siglo XX, guardado en una caja sin rotular, apareció un documento fragmentado que revelaba un detalle desconcertante. Ciertos símbolos usados en estos círculos contemporáneos coincidían con marcas encontradas siglos antes en capiteles escoceses, en piedras de logias coloniales y en algunos borradores tempranos de constituciones nacionales. No era un rastro continuo, pero sí un patrón. Como si la historia no fuera una línea recta, sino una espiral que iba retomando puntos clave para ajustar una y otra vez la dirección del mundo. Los investigadores que tuvieron acceso a estos fragmentos comentaban siempre lo mismo. El material no contenía órdenes ni instrucciones explícitas. Carecía de doctrinas, de nombres propios, de mandatos. Era como si solo existiera la estructura de algo, no su contenido. Y ahí radicaba su inquietante belleza, una arquitectura del pensamiento, una geometría del poder. La última página de aquel conjunto mostraba un detalle que parecía menor, pero que transformaba toda la interpretación. Un croquis incompleto. 3 líneas gruesas, separadas, acompañadas por una anotación en latín, cuyos bordes estaban quemados. Lo poco que se conservaba decía: Trium partes, una lux. 3 partes, una sola luz. El documento no ofrecía explicaciones adicionales. No decía cuáles eran las 3 partes, ni dónde estaban, ni por qué estaban separadas. Pero la deducción se imponía sola. Si existía una cartografía original, un mapa de símbolos, conocimientos o rutas, aquella cartografía no estaba completa en ningún lugar del mundo. Estaba dividida, deliberadamente. Y el texto insinuaba algo más peligroso todavía, que quienes entendieran cómo unir esas partes tendrían acceso a un tipo de conocimiento que siempre había preferido mantenerse fuera del alcance público. Mientras algunos archivos se cerraban nuevamente bajo llave, una copia, apenas unas hojas deformadas por el calor, empezó a circular de forma discreta entre quienes sabían leer más allá de la tinta. No era una invitación, era un recordatorio. La construcción nunca había sido lineal, y el mapa de la luz nunca se entregaba entero. 3 noches después, cuando el silencio había terminado de asentarse como polvo fino sobre los documentos filtrados, la última marca finalmente señaló hacia el sur. No era una coordenada ni un nombre, era una proporción, una espiral incompleta trazada en el margen inferior del manuscrito. Y si uno la seguía, como quien recorre el hilo invisible de un caracol, conducía a una ciudad antigua, cuyo subsuelo era más vasto que sus calles visibles, una ciudad donde la piedra siempre habla más que sus habitantes.
El Mediterráneo la mira desde hace siglos. Sus muros han cambiado de imperio tantas veces que ya no recuerdan a quién pertenecen. Pero el subsuelo, ese no cambia. Ahí permanecen las cosas que se esconden por diseño, no por descuido. Y fue hacia allí donde la pista de la cartografía perdida descendió al fin. El aire dentro de la cripta tenía el olor espeso del agua detenida, humedad que se aferra a las paredes y regresa cada invierno, como si custodiara un mensaje que nadie debería tocar. La luz apenas lograba entrar por una ranura que un arquitecto anónimo dejó en un ángulo perfecto para iluminar solo ciertas piedras y solo en ciertos días del año. La historia no siempre se escribe con tinta. A veces se cincela para que resista el tiempo. Al principio no parecía más que un pasadizo olvidado. Bloques calcáreos, columnas desgastadas, una bóveda irregular que sugería reconstrucciones sucesivas. Pero al avanzar unos pasos, la geometría empezaba a cambiar. Allí donde se esperaría un arco románico, aparecía uno más estilizado, casi gótico. Donde debería haber continuidad, surgía una interrupción deliberada, una piedra distinta, más densa, más lisa, sin el desgaste natural que mostraban las demás, un injerto, una firma. Las logias antiguas sabían que la mejor forma de ocultar un mensaje no era enterrarlo, era mezclarlo con lo evidente, como un símbolo que no destaca porque se parece demasiado al resto. A medida que la cripta se ensanchaba, el suelo revelaba mosaicos casi borrados, fragmentos de triángulos isósceles, líneas curvas que parecían perderse y reaparecer, y en el centro, un hueco rectangular, como la huella de un altar antiguo, retirado muchos siglos antes. Allí, la geometría se condensaba en silencio. 3 ángulos iguales, 3 bordes incompletos. La tercera parte del mapa. Los templarios alguna vez pasaron por estas tierras antes de ser perseguidos. Las guildas de canteros también trabajaron en estas murallas cuando Europa apenas despertaba del medievo. Las logias renacían aquí cada vez que se prohibían en el norte. Y más tarde, cuando el Nuevo Mundo empezaba a levantarse sobre cimientos simbólicos, las ideas viajaban de regreso, como si la construcción nunca fuera lineal sino circular. Todo volvía siempre al mismo sitio, la piedra que guarda lo que el papel no puede. En una grieta lateral de la sala principal, casi escondida tras una columna desalineada, había un pequeño relieve que parecía insignificante. Un fragmento de bajo relieve, apenas visible. Pero a la luz oblicua se revelaba lo esencial, la curva de una letra, tan antigua como los gremios que la transmitieron, tan moderna como los símbolos que aún se repiten en instituciones actuales. La G no estaba completa. Ninguna pieza del mapa estaba completa. Ese era el punto. Ninguna luz debía arder sola. Siempre debía depender de otra. Debajo de la letra, una forma circular sin terminar. Un ojo, pero no un ojo vigilante. No tenía pupila. No tenía borde fijo. Era un ojo que todavía estaba naciendo. Como si dijera que ver no es un estado, sino un proceso. Y alrededor del símbolo, 3 frases talladas en lenguas distintas, por manos separadas, quizá por siglos. La luz cambia de nombre. La piedra recuerda lo que el papel olvida. Quien construye, escribe. Esa última parecía añadida después. La talla era más reciente, la herramienta distinta, pero el mensaje convergía con todo lo encontrado. El mapa nunca apuntaba a un lugar, apuntaba a un método, a una forma de mirar que sobrevive a persecuciones, a reyes, a papas, a partidos, a fronteras, a una forma de continuidad que eligió permanecer invisible, no para esconderse, sino para perdurar. Mientras uno recorría el recinto con la vista, resultaba evidente que la cartografía original no había sido diseñada para encontrarse. Su propósito era más sutil,
reconocer a quienes supieran leerla sin instrucciones. No era un tesoro, era una prueba, y en cada siglo había aparecido alguien capaz de interpretarla y continuar el trazo. En un rincón del suelo, una losa ligeramente hundida indicaba que alguna vez allí descansó un cofre, o tal vez un manuscrito, o simplemente una piedra de referencia. Ya no importaba lo que hubiese contenido. Lo que quedaba era suficiente para que las piezas encajaran. Escocia había guardado la primera clave, América la segunda. Y aquí, en este subsuelo sin nombre, yacía la tercera. Ese era el mensaje silencioso de la cripta. El mapa no era un plano del mundo, sino del tiempo. Una forma de construir significado que se hereda, que se ajusta a las sombras de cada época, que no necesita proclamarse porque está incrustado en la estructura misma de las civilizaciones. Antes de salir, un rayo de luz cruzó el recinto y dio justo sobre la letra G. La completó durante un segundo, como si despertara, y después desapareció. Como lo hace todo lo que no busca ser visto. La piedra final, aquella que parecía esperar desde el inicio de la narración, se hallaba a la salida. Un bloque triangular con una grieta central, y dentro de ella, un relieve incompleto de un ojo. Mitad símbolo, mitad pregunta. ¿Quién traza realmente el mapa de la historia? La cripta no ofrecía respuesta, solo recordaba lo mismo que los masones han repetido durante siglos. La construcción nunca termina. Hay quienes creen que la historia se detuvo cuando cerramos la última página, que todo quedó encerrado en criptas antiguas, pergaminos enterrados y símbolos que solo respiran en catedrales oscuras. Pero la verdad, la que no necesita proclamarse en voz alta, sigue caminando entre nosotros. No con espadas ni con grandes declaraciones, con gestos pequeños, casi invisibles, como los que han movido al mundo desde que la primera marca se talló en un bloque de piedra. Hoy, los masones no se reúnen en castillos húmedos ni en logias escondidas al final de una escalera estrecha, aunque el ritual conserve ecos de aquello. Se encuentran en edificios que pasan desapercibidos entre avenidas ruidosas, detrás de puertas que abren a salones de madera pulida, donde símbolos antiguos conviven con relojes eléctricos y mesas de cristal. Ya no moldean catedrales, pero aún levantan estructuras, instituciones, ideas, acuerdos que a veces pasan inadvertidos, para quienes solo miran lo inmediato. Su influencia moderna no es un trazo evidente sobre la superficie, es más bien una corriente subterránea que se insinúa en universidades, círculos intelectuales, organizaciones filantrópicas, movimientos que hablan de libertad, igualdad y educación. No gobiernan países, pero participan en ellos. No dirigen religiones, pero conviven con quienes buscan preguntas más que respuestas. La masonería contemporánea no es una sombra que controla, sino una red que conversa, preserva, analiza y, sobre todo, protege aquello que considera valioso. El conocimiento que enseña a construir. No solo edificios, sino a uno mismo. Sus reuniones ya no giran en torno a secretos impenetrables, sino a ritos simbólicos que conservan la memoria de un tiempo en que pensar diferente podía costar la vida. Son guardianes de una tradición que sobrevivió a reyes, papas, guerras, inquisiciones, revoluciones y silencios forzados. Y aunque gran parte de su labor es pública, becas, obras benéficas, promoción de ciencia y libertad de pensamiento, otra parte permanece como siempre ha sido. Una conversación discreta entre quienes creen que la luz no debe imponerse, sino ofrecerse. Quizá lo más sorprendente es que, después de tantos siglos, la pregunta sigue siendo la misma que resonaba en criptas medievales y talleres de canteros. ¿Cómo se construye un mundo mejor sin reclamar crédito por ello? Esa es la paradoja silenciosa que ha acompañado a la masonería desde el inicio.
No buscan homenaje, no coleccionan estatuas. Les basta con que las estructuras que ayudaron a inspirar, culturales, filosóficas, políticas, sigan en pie. Y tal vez, si miras con cuidado, aún verás sus rastros, en un edificio cuyo ángulo coincide con el solsticio, en un discurso político que parece escrito para ser leído por dos audiencias distintas, en una biblioteca cuya planta imita una figura trazada siglos atrás, en una mano que se alza con un gesto que aprendió a ocultar significados en su silencio. El mundo ya no se construye con martillos y cinceles, pero los masones continúan participando en su trazado. Hoy trabajan en áreas tan distintas como la educación, la ciencia, la diplomacia, la filantropía, algunos desde posiciones visibles, otros desde lugares de influencia tranquila. Lo hacen no porque quieran que se les vea, sino porque entienden que las mejores obras rara vez llevan firma. Y así, después de todas las ciudades recorridas, los símbolos descifrados, los textos perdidos y los mapas incompletos, queda una sola verdad clara. La masonería nunca buscó controlar la historia. Buscó comprenderla, anticiparla, y añadir a ella una geometría que orientara al ser humano hacia su mejor versión. Una geometría que no se mide en grados ni en compases, sino en la forma en que uno elige vivir. Puede que no sepamos dónde comienza realmente su influencia, y quizá tampoco podamos señalar dónde termina. Pero si algo enseñan siglos de huellas silenciosas, es esto. Siempre habrá quienes trabajen en la oscuridad, no para ocultarse, sino para que otros caminen en luz. La construcción continúa. Y quizás, solo quizás, siempre ha continuado dentro de nosotros.